Genaro Villamil, pues, coloca a la mesa, en términos periodísticos, este reporte que recupera y que publica Proceso Online, que la semana pasada llegó un mensaje inquietante a Los Pinos. Así empieza este texto, del cual le pido a Genaro Villamil que me platique, que nos platique, que comparta esta mañana de viernes. Pues, Genaro, gracias por estar aquí esta mañana que nos tomas la llamada telefónica para hablar de este tema. Gracias y buenos días, Genaro. Buenos días, Carmen, ¿cómo estamos? Nada, pues con este contexto y con esto que estás publicando, cuéntanos más, ¿de qué va? La información sobre el mensaje que hizo llegar el procurador a Los Pinos, digamos, me llegó desde la semana anterior. Digamos que son ese tipo de tips que te van comentando, ¿no? Sí. Pero cuando veo el audio y cuando escucho el audio que acabas de comentar de la granja avícola de Javier Duarte, es decir, ¿a cuánto ascenderá la granja avícola de huevos de 1,000 millones de pesos? Es cuando yo entiendo la lógica de la secuencia de hechos, ¿no? Es decir, vale la pena preguntarse, porque no está nada claro si hubo o no un arreglo con los abogados de Javier Duarte para que la investigación sobre el desvío de fondos y el lavado de dinero durante su gobierno solamente se concrete a casos menores y no a otros casos que pues involucrarían evidentemente al gobierno federal y a los liderazgos priistas durante la campaña del 2012. No podemos olvidarnos que también durante la campaña del 2012 se encontró en el aeropuerto de Toluca un avión con dinero en efectivo enviado por Javier Duarte. Si mal no recuerdo, fueron creo que más de 20 millones de pesos. Y luego surgió esta explicación estrambótica de Duarte, diciendo que era un envío para pagar un festival, el Festival de la Cumbre Tajín y ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, siempre la corrupción de Javier Duarte estuvo atenazada a una especie de pacto de silencio y de pacto de complicidad con los niveles federales. Por eso es importante señalar que la corrupción no queda solamente en Javier Duarte, sino en la red de cómplices y en su propio extesorero, que además es diputado federal del PRI, Tarek Abdalá. Hay una información sobre la Fiscalía de Veracruz, que presentó una solicitud de desafuero contra Alberto Silva, ex coordinador de comunicación social del gobierno de Duarte de Ochoa y actual diputado federal del PRI. Lo acusó de desvío de recursos públicos. Cuando se habla, o lo que narras, Genaro, de no echar, como que no salpique el aceite para que cuando avienten los ajos o algo así, ¿no? Es la frase que utiliza Así es la la frase fuente que tienes. textual de Tarek ¿Cómo es la Abdalá frase? según esto, ¿no? Sí, que se supone que estarían planteando que no salpique aceite cuando se le avienten ajos, ¿no? Bueno, si están en este territorio donde han tenido que detener y detienen o buscan, en todo caso, procesar en este punto a alguien que es diputado federal del PRI, bueno, uno se preguntaría qué podría contar Alberto Silva si es que la investigación es en serio, qué podía contar Tarek si es que la investigación es en serio, qué podía contar Javier Duarte de Ochoa si la investigación va en serio, ¿no? Por eso este reporte tuyo es tan importante, porque al final de cuentas es el tipo de cosas que pueden estarse diciendo en los más altos niveles respecto a la presidencia de la República y lo que pueda suceder con el juicio de Javier Duarte de Ochoa. Así es, Carmen, porque el caso de Javier Duarte, como el caso también de César Duarte, como el caso de Roberto Borges, como el caso de Tomás Yarrington, como el caso de Moreira, como el caso del fiscal de Nayarit, se habla de una red de corrupción que va hacia arriba y que salpica, como dice Tarek Abdalá, y una red horizontal, es decir, no se puede limitar solamente a ellos como responsables de los ejecutivos estatales. Estamos hablando de, pues, lo que yo digo, es una auténtica cleptocracia. Entonces, el caso aquí es, si nos quieren dorar la píldora para
nada más concentrar el tema de la extradición de Duarte y de su juicio a una serie de 15 elementos que excluyen muchas de las cosas en donde se involucran a otros niveles del poder federal, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues viene en camino Javier Duarte el próximo lunes, ¿cómo ves? Pues yo creo que nos va a recetar otra vez una de sus frases enigmáticas, ¿no? Oye, o ni tan enigmáticas, ya viéndolo así, tiene el suyito esa frase, ¿eh? No me la aprendí de memoria, no sé si tú. ¿Te la aprendiste de memoria o no? Estoy entre la conciencia, la delincuencia, la imprudencia y la continencia. Bueno, nos queda la risa un poco frente a esas cosas, pero más bien es un drama lo que hemos vivido en México con estos personajes que abusaron y han abusado de manera extraordinaria de su puesto y de sus recursos públicos que estaban para otra cosa y bueno, pues que han servido para campañas, para enriquecimientos personales y privados y todo tipo de situaciones que están aquí. La gran pregunta es si el Estado mexicano, si la sociedad mexicana, si México va a dar el paso o no algún día, pues para hacer procesos judiciales y rendición de cuentas de a de veras. Ahora que estamos viendo, Genaro Villamil, cómo se sacude América Latina con casos verdaderamente de altísimo nivel y de impacto por el eje Odebrecht, ahí tenemos a un Perú que tiene a 4 mandatarios vivos, ya sea prófugos, ya sea bajo régimen judicial o con prisión preventiva como fue Ollanta Humala ayer decretada la circunstancia, o lo que pasa en Brasil, que es una locura. Todo esto que está cruzando de lado a lado en buena parte de la geografía latinoamericana, pues en el caso mexicano parece que es un islote, que aquí no ocurre nada de eso. Es que además, Carmen, en comparación con Javier Duarte, la acusación de Lula es de un niño de párvulos. No, hombre, nada que ver. En comparación con la Casa Blanca. Sí, nada que ver. Y aquí no, y aquí lo que están tratando es de hacer una simulación de justicia, pero es evidente que no se puede excluir el tema de la malversación de fondos del tema del delito electoral, del peculado electoral. Es algo en donde ha insistido mucho el titular de la FEPADE, y creo que en el caso de Javier Duarte, como en el de Roberto Borges, como en el de César Duarte, hay que también unir esos dos cabos que están desunidos, ¿no? Es decir, no se puede explicar el alto nivel de corrupción de estos personajes sin el desvío de fondos para campañas electorales, como también en el caso del Estado de México y OHL, ¿no? Pues ahí está el tema. Genaro Villamil, te aprecio muchísimo que nos tomes la llamada al vuelo esta mañana con este tema que has publicado y que seguimos muy de cerca. Gracias, Genaro. Estamos al habla. Buenos días. Buenos días, Carmen. Un abrazo. Igual para ti, Genaro Villamil, colega periodista, escritor y colaborador de la revista Proceso.